Muchas gracias por esas semillas. Qué sembradores maravillosos que tenemos hoy, por favor. Hay tierra fértil, parece por allí, ¿eh? Vamos a pedirle al Señor como una oración común que siempre, siempre, siempre tengamos el corazón dispuesto, para que cuando sembremos la semilla no caiga en vano, no caiga en vano, sino que tratemos de preparar el terreno de nuestro corazón, así como somos y podemos, a través de la oración, de los sacramentos, del encuentro fraterno, del poder practicar aquellas virtudes que son recién nacidas quizás en nosotros, que hemos sembrado hace poquito y que hay que cuidar. Un poquito de fe, un poquito de amor, un poquito de esperanza. Y Dios va haciendo crecer y cuando menos lo pensemos, se va a hacer un arbusto grande, donde los pájaros del cielo se puedan posar en sus ramas, ¿no? Como aquel pasaje de la semilla de mostaza. Así que no te quedes así diciendo, y si yo tendría tal don, o si tendría más virtudes, pedí la semilla buena. Hace falta, pedí la semilla buena. Hay muchos que están sembrando muchas virtudes a través del trabajo solidario con nuestros hermanos. Es la pastoral de migrantes e itinerantes alrededor del país la que demuestra que es posible acoger, integrar semillas de esperanza y semillas de solidaridad en aquellos hermanos que vienen a nuestro país con historias diversas. Y viajamos para conocer estas historias hacia la ciudad de Rosario, en provincia de Santa Fe. Allí nos está esperando nuestro querido amigo el padre Carlos Villar. Él es colombiano y hace un tiempito ya que viene trabajando en esta pastoral. Querido padre, ¿cómo estás? Verónica te saluda, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Verónica. Les saludo desde la distancia un poco, acá en Rosario, provincia de Santa Fe, como decías, y muy contento de poder estar con ustedes y compartir con ustedes. Bueno, querido padre, vamos a hablar de tu propia historia primero, antes de hablar de la historia de nuestros queridos amigos migrantes e itinerantes, donde vos hace rato que venís trabajando junto a ellos, pero vos propiamente sos migrante, ¿eh? Venís de otro país. ¿Cómo fue tu historia a la llegada a la Argentina? ¿Cómo te recibió esta patria? Contanos un poco esa historia. A ver, les comento un poquito, yo soy misionero escalabriniano, somos los misioneros escalabrianos, tenemos como carisma el servicio a los migrantes. Entonces, toda mi formación, yo desde Colombia salí en el año 2007. Nuestro fundador, San Juan Bautista Scalabrini, que fue canonizado hace poco, en el 2021, hace poco, Sí. entonces nos invitaba a hacer la experiencia del migrante a los sacerdotes, ¿sí? A los misioneros. Entonces es un poquito la realidad. Yo cuando me ordené sacerdote, ya próximamente a cumplir 12 años de sacerdote, fui destinado a lo que llamamos la provincia del sur, ahorita en este tiempo, en este momento, región del sur, María Madre de los Migrantes, hace parte de 7 países en los cuales está Argentina. Yo fui destinado, estuve primero en Santiago de Chile, casi 7 años trabajando allí también en la ciudad de Santiago con los migrantes en la misión escalabriniana que tenemos. Después vine en el 2018, en agosto, a Córdoba, específicamente estoy en el barrio Cofico acompañando un poquito desde la parroquia. Acompañamos en el arzobispado de Córdoba la pastoral migrante itinerante y en el 2020 pues nosotros salimos allí de Córdoba, se entregó la parroquia y estoy ahorita acá en Rosario, soy también el delegado arquidiocesano acá en Rosario de la pastoral migrante y bueno, tenemos la misión acá en Rosario. Es un poquito la realidad. Muy bueno. La verdad que muy Sí. contenta de haber llegado al interior, yo lo digo así, no llegué a Buenos Aires, sino llegué al interior del país, en cierta manera, conocer un poquito la cultura cordobesa y la realidad. Fue un trabajo muy, muy hermoso a nivel de clero, a nivel eclesial. Estaba ahí en la zona que es el barrio Cofico. Y entonces se trabajaba muy, muy bien y también desde el arzobispado con el trabajo de los migrantes. La verdad que fue ese año y algunos meses que estuve allí en Córdoba, muy, 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 la verdad muy contento del trabajo que pudimos hacer en equipo, en red, con otras entidades y también con otras parroquias y bueno, para poder siempre acompañar al migrante. ¿Cómo definís al migrante, querido padre? Vos también, ¿no? Por tu carisma de tu congregación, ser migrante, ¿sabés lo que significa estar en otro país, con otra cultura? Muchas veces, no sé si te tocó otros idiomas, pero ¿cómo definís al migrante? ¿Quién es un migrante? O sea, la verdad que yo defino al migrante como, en el caso de nosotros,
como un espacio, una también oportunidad para hacer visible el rostro de Cristo, ¿sí? El fenómeno de la migración siempre nos ha acompañado, lo vemos hasta en los textos bíblicos, en todo siempre ha estado presente el fenómeno de la migración. Es esta persona que sale por muchos motivos, llega a otro país y es una riqueza inmensa. Es cierto que como migrantes depende también el estilo de migración, porque nosotros siendo religiosos, algunas necesidades como las necesidades básicas no las vamos a sufrir, pero el migrante sí es como un volver a nacer en ciertos países, en ciertas situaciones y en ciertas realidades es como un volver a nacer. Eso me lo dijo un migrante padre, es como volver a iniciar. ¿Por qué? Porque uno pierde su arraigo, pierde su familia, pierde su país, pierde su cultura o se aleja de ellos y no está allí. Entonces es como volver a renacer, pero lo hace uno con mucha alegría. Volvemos a tener, como lo diría el mismo Evangelio, otra familia se multiplica, otros apoyos, otras realidades donde vamos creciendo. Y lo creo que es lo más hermoso, acompañarlos y desde esas realidades juntos ir construyendo y viviendo. Sí, hoy estábamos hablando de el Evangelio del día, querido Padre Carlos, la parábola del sembrador, la explicación de Jesús. Y hablábamos a modo de consigna de qué semillas le pedís al Señor para hacer fructificar en vos, ¿no? Y hablando de semillas, yo decía, qué impactante lo que es una semilla, cada potencial que tiene cada una de ellas para de esa cosita tan chiquitita convertirse en un arbusto, en un árbol, o en plantas muchísimo más grandes que su tamaño original. Los migrantes muchas veces tienen que, no solamente porque se ha secado la planta, tienen que arrancar esa planta, por eso se habla del desarraigo, arrancar esa raíz para plantarla en otro terreno. Y cuando uno hace un trasplante de una planta, hay que saber, a mí se me secaron varias plantas por hacer macana, querido padre Carlos, te cuento, de sacarla de una manera que no era la correcta o en temporada que no era la correcta. Y se seca si uno no tiene cuidado, ¿no? Por eso, qué delicadeza hay que tener al recibir en nuestra tierra, porque los que recibimos somos los seres humanos, no es solamente la tierra propiamente dicha, ¿no? Donde pisa el migrante. Somos nosotros que tenemos que ser tierra fértil para recibir a aquel que viene con gran sufrimiento muchas veces, por haber sacado su raíz de alguna manera y querer plantarla en otro lugar por necesidad, ¿no? Sí, la verdad que eso es una realidad. Tú lo dices, viene uno cargado y viene, es una cosa, un movimiento muy íntegro. O sea, son muchas realidades que uno estando, porque hay veces como todo migrante se planifica su salida, quiere ir a otro país, quiere ir a otra realidad, más o menos se organiza, ¿no? Pero como dirían en mi tierra, en el camino se van equilibrando las cargas un poco y empiezan a encontrar realidades, soledades, que todo no empieza a salir así, empieza uno a extrañar, entonces todo eso lleva. Pero yo creo que también nos hace valorar mucho y crecer mucho, ¿sí? Valorar mucho en el sentido de que todos vamos construyendo y siempre hay algo que nos une. En el caso de la mayoría de los migrantes que he tenido la posibilidad de acompañar, siempre son católicos, aunque cuando estuvimos en Italia, había unos que no eran católicos en un centro de refugiados, pero nos encontrábamos y nos acompañábamos, ¿no? Desde esa fragilidad humana, cómo nos vamos integrando y acompañando. Desde esa realidad nos vamos uniendo para salir adelante. Yo creo que es una riqueza muy grande que tenemos como ser humano, esa semilla de ese amor, de poder juntos compartir, de ser solidarios, de poder ser fraternos e ir saliendo adelante ante realidades que se van presentando, ¿sí? Dificultades que se van presentando y cómo el ser humano tiene esa capacidad o tenemos esa capacidad de juntos salir adelante, porque la verdad que yo le digo así, así como existe el derecho a migrar, también existe el derecho a no migrar. Lo que uno quisiera es quedarse en su casa o estar en su país, poder sentirse contento y realizado allí, pero son muchas las causales que a veces lleva a este movimiento, ¿no? Y entonces, como toda decisión que uno toma, trae algunas consecuencias, y en el ser humano eso lo marca a uno. Entonces, cómo salir adelante, la verdad que es una realidad que yo creo nos hacemos allí, y lo que hacemos es acompañar. Yo creo que es la primera realidad, estar allí, poder acompañar, poder escuchar. De pronto no vamos a solucionar todos, pero sentir que tú estás en tierra extranjera y que alguien te acompaña, que alguien te escucha, yo creo que es una bendición muy, muy grande.
Sí, Padre Carlos, ¿te acordás de las primeras instancias cuando tomaste contacto con el primer grupo de migrantes o las primeras personas que Dios te mostró acompañar? ¿Cómo fue? ¿Te acordás de estas experiencias fundantes? Bueno, el proceso formativo mío empezó en Colombia, ¿sí? En el seminario de la congregación. Y allí empezamos a ver cómo nos vamos preparando, ¿no? Pero mi primera realidad fue salir en el 2007, les comentaba, yo salí de Colombia y fui a Haití a hacer mi experiencia pastoral. Allí teníamos una Mm, misión, teníamos formación y la primera limitación o barrera que uno va encontrando es el idioma, ¿sí? No se hablaba claro. español, se hablaba francés o creol. Entonces ahí ya empezamos un poco a tener una limitación, pero bueno, yo creo que el idioma del amor, decía alguien, no tiene límites, se va buscando la manera de cómo hacerse entender y uno va encontrando cómo poder ayudar. Y yo creo que fue algo muy hermoso. Allí fue mi primera experiencia propiamente, estando fuera de mi país y trabajando en otro país también, donde Haití, es cierto que es un país que tiene una situación compleja. En aquel entonces estaba las Naciones Unidas, la misión que estaba haciendo y tenía mucho extranjero. Y bueno, también había tipos de migración, gente que estaba viniendo del país vecino, que era República Dominicana, entonces como se estaban pasando distintas necesidades, encontrábamos muchos cubanos, como también se acompañaba, y también, vuelvo yo, como ponemos en común, estaban los de Naciones Unidas, que también habían muchos católicos y compartían en nuestra misión, entonces entre todos nos íbamos sintiendo como en casa y nos íbamos apoyando. Esa fue mi primera experiencia siendo religioso. Ya siendo sacerdote, mi primera experiencia fue en Santiago de Chile. Llegué a una parroquia que era más o menos cada domingo nos reuníamos de 10, 12 colectividades, las Eucaristías y todo era una cosa muy impresionante. Eso era como a nivel celebrativo de la fe espiritual, pero también teníamos todo lo que era la bolsa de empleo, asesoría para la documentación, para poderse regularizar y todo. Entonces era hermoso ver cómo uno va siendo puente para poder apoyar y acompañar en ese fenómeno de poder llegar e integrarse en una nueva realidad al migrante. Mm. Vamos a hacer una pausa, querido Padre Carlos, porque después queremos seguir camino en tu historia hasta llegar a la realidad. Ahora estás en Rosario, en provincia de Santa Fe, y queremos conocer tu labor allí. Así que le pedimos a Mariana, a nuestra querida operadora, una canción que nos separa del resto de esta historia junto al Padre Carlos Villar, sacerdote colombiano en Santa Fe, en este momento en la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Ya venimos junto con el padre Villar, Carlos Villar, que está en Rosario, que está en Santa Fe, para que nos cuente su camino de migración y su trabajo con nuestros hermanos migrantes. Así que te volvemos a agradecer, Padre Carlos, esta posibilidad que tenemos de estar conectados. Nos hablabas, Padre Carlos, de que en la palabra de Dios hay muchas historias de migración. ¿Cuáles son las que más te llaman la atención en relación a tu ministerio y de las cuales podemos aprender? Hay dos que me marcan mucho. Primero, la huida a Egipto, ¿sí? Eh, No te una y estoy la otra escuchando, que... Padre. Fíjate si podés, ¿Me no sé si escucha? tenés que accionar el... No está, me aparece. A ver, Ahora sí activado, dice, ¿me ahora escucha? sí, Bueno, te ahora decía sí, que perfecto. son dos, o sea, dos, bueno, son varias, pero a mí siempre me ha gustado mucho, o me llama, me hace mucho reflexionar la huida a Egipto, ¿sí? Y la parábola del buen samaritano. Sabemos que el samaritano es un extranjero, y es ese extranjero en la figura del extranjero que se hace presente en la figura del prójimo, como es la cuestión que le pregunta ese doctor de la ley a Jesús, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Y presenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, empieza toda la parábola de ese buen samaritano, siendo extranjero, que lo deja todo y empieza a servir para ser el prójimo. En la figura del extranjero se hace presente. También está Mateo 25:35, cuando habla y vamos a las horas de misericordia, porque era extranjero y me recibiste. Son textos muy sencillos en cierta manera que el Señor habla, pero nos hace ver la importancia de algo que debemos de tener todos y que hay veces en los tiempos de hoy nos cuesta, la cercanía y acogida al otro, en especial al extranjero. En el Antiguo Testamento también están las tres figuras, la viuda, el huérfano y el extranjero, que eran los que estaban más sin la bendición
de Dios, ¿no? Entonces, como también aparece como esta figura del extranjero que se hace presente la misericordia del Señor. Ujú. ¿Por qué pensás, Padre Carlos, que nos cuesta tanto la acogida al migrante, al extranjero? En ocasiones, yo lo digo desde mi misma experiencia, no es fácil. Yo creo que no es fácil porque hay veces la imagen que tenemos y también como los prejuicios de acuerdo a la nacionalidad. Yo le digo, soy colombiano, lo he vivido en carne propia entrando a algunos países por ser colombiano, hacia el norte. Por ejemplo, mi primera vez que entré a Estados Unidos, me detuvieron por 6 horas hasta que no verificaron todos mis antecedentes y todo, por más cartas que tenía y todo. Pero entonces como que eso también, también como todo fenómeno migratorio, digo, tiene cosas muy positivas, también tiene cosas no tan positivas, ¿sí? Y desgraciadamente hay veces nos quedamos con el punto negro. Entonces hay veces todo eso empieza como a hacer ruido y ante ciertas situaciones, cuando pasa algo, es que son los colombianos. Entonces todo eso como que lleva en ocasiones a cerrarse. Yo creo que cada migrante, cada persona es una persona única y irrepetible y tenemos que darle la oportunidad de podernos conocer, podernos relacionar y juntos aprender. No nos podemos quedar en los prejuicios porque yo creo que ahí nos limitamos y no tenemos la oportunidad de podernos relacionar, que es lo que nos invita el Evangelio, y poder experimentar este otro también. Ujú. A ver, vamos a ahondar un poquito más, ya que estamos en esta charla tan fructífera, querido Padre Carlos. ¿El prejuicio de dónde viene? ¿Es porque, como también dice nuestro querido Maestro Jesús, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en la nuestra? ¿Por qué nace el Ujú. prejuicio en nosotros con tanta facilidad? Yo creo que es algo muy cultural. Hay veces nos quedamos, hacemos de un mínimo un máximo. Yo le digo así, como de algo, no sé, todos los colombianos, que le pasa a uno, colombiano, la droga, cuando no es algo así. Hay gente que se molesta enseguida y dice, La no, no etiqueta, somos drogas, claro. somos muchas otras cosas, pero hay veces el no conocer y solo que, desgraciadamente, ahorita las redes sociales trascienden fronteras, ¿sí? Y hay veces no vemos todo. La canción que estábamos escuchando ahorita, los paisajes eran de Colombia, el eje cafetero, ¿sí? Entonces es una riqueza que hay veces uno de Colombia solo conoce las playas o habla del norte y cree que no, es una riqueza inmensísima. Y así hay muchas cosas. Entonces hay veces nos vamos quedando con lo que nos dicen, pero no nos damos la oportunidad de podernos acercar. Puede ser por falta de, algo así, de una corresponsabilidad con el otro, porque también implica eso. El Evangelio implica salir de mi individualismo, de mi mundo, de mi confort, e ir al encuentro del otro. Y eso a veces nos cuesta, porque es una corresponsabilidad, dejar el estar cómodo y darlo por el otro, ¿sí? Entonces hay veces es allí como que al llevar a la práctica el Evangelio, se irían superando todas estas barreras muy humanas que van apareciendo y que a veces no nos dejan caminar. Cierto. Nos hablabas de experiencias propiamente en carne propia, nos contabas la experiencia, por ejemplo, del aeropuerto y seguramente otras más, querido Padre Carlos. ¿Cómo estamos invitados a reaccionar según el Evangelio? Podemos quizás no ser extranjeros y sentirnos en otro lugar, en otra tierra, aún en medio de nuestra patria, sentirnos rechazados, sentirnos aislados, sentirnos que no pertenecemos. ¿Cómo estamos invitados a reaccionar? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Yo creo que más el Señor somos seres humanos y es muy importante, ¿no? No ser indiferentes. Diría el Papa Francisco, el virus de la indiferencia nos mata. ¿Cómo poder juntos ser verdaderamente y podernos acercar? Yo creo que es uno de los... Para mí, la riqueza más grande siempre es el poderme acercar y el poder compartir. No sé si se presenta una barrera o algo, cómo poderla superar. Yo creo que el Señor va dando luces, va dando camino, ¿no? El poder discernir cómo poder acompañar y cómo poder estar allí, poder conocer. Para mí es algo muy importante. Somos seres en relación, nos necesitamos unos a otros, solo no podemos y desde allí juntos poder construir. Pero para eso tenemos que acercarnos y conocernos. Mm. Estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Ahí estás. ¿Dónde estás allí? ¿Estás en Santa Fe? Córdoba. ¿Dónde Todas esas transcurren? imágenes son de Córdoba, del año dos mil Ah, mira diecinueve vos. distintos momentos, distintos talleres que hicimos con la hermana María Rosa, acompañando a mi, la última vez fueron migrantes venezolanos, para el momento de la documentación y todos hacíamos una pequeña, los llamábamos así, clínica jurídica, que acompañábamos porque
Lo ideal es que todo el mundo se pueda regularizar, pero hay veces aparecen situaciones muy específicas y nosotros como pastoral no es que regularicemos, sino hacemos de puente y trabajamos en este caso con migraciones. Entonces, varias de estas imágenes son de esos talleres que se hicieron de acompañamiento, de regularización, del trabajo que se hacía para poder acompañar a los migrantes. Ujú. Contanos qué situaciones se pueden presentar en este sentido, ¿no? La pastoral no es que resuelve, sino encausa, pero ¿cuáles son las situaciones más comunes que un migrante tiene que ir resolviendo en la nueva tierra? A ver, normalmente cuando tú llegas, lo primero que uno busca es que la persona se pueda regularizar. Y aquí hay una cosa que yo quiero que hay veces a mí me cuesta, que queda como, porque dicen, no, es que ellos son legales o son ilegales. Eso la verdad es Ujú. una palabra muy fea. Entonces somos regulares, o sea que estamos en regla, o irregulares, no estamos en regla, ¿sí? Entonces lo que buscamos cuando tú llegas a tierra extranjera, cuando ya no viene como turista, porque la ley nos permite estar 90 días de turista y poder salir sin necesidad de hacer documentación, sino ya viene con fines, en el caso de Argentina, de quererse quedar. La ley migratoria aquí en Argentina, en cierta manera, tiene la facilidad de poderse regularizar sin tanta complicación, le podemos decir así, cumpliendo algunos requisitos y a partir creo que fue del 2018, 2019, se dio la posibilidad de la radicación a distancia, tenerla frente a un computador, entra a la página de migración, de acuerdo a las políticas que tengan cada país, se cumple con los requisitos, se pagan las tasas y puedes tener tu DNI. Entonces, lo que nosotros hacíamos era tener como esos centros de orientación, donde la persona se acercaba, se le decía qué se necesitaba, cómo se acompañaba, dónde puede adquirir alguna documentación que puede estar faltando, antecedentes o algo a nivel nación, entonces cómo lo podían hacer y se acompañaba el proceso para que la persona pudiera hacer todo su proceso y pudiera tener, en este caso aquí en la nacionalidad, bueno, realidad argentina, el DNI y empezar todo el proceso. Pero es algo que se hace, una orientación, lo hacemos en todas nuestras misiones, yo creo que es algo fundamental, siempre el trabajo en red, que eso sería como lo básico y lo esencial, ¿sí? Van apareciendo muchas otras cosas, porque lo primero es, necesitamos el documento, si tú necesitas alquilar o algo, necesitas empezar a tener estar en regla, regularizarse para poder conseguir trabajo, si vienes por escuela, para, bueno, servicio de salud, todo, entonces poderse empezar a regularizar. Entonces lo que hacíamos era poder orientar, trabajando siempre en red con las distintas instituciones que nos daban esa mano. Ya cuando se presentaban situaciones complejas, o se presentan, porque aún llegan, por cuestión de reunificación, problemas para adquirir este documento, entonces, ¿cómo poder conocer si existe alguna sanatoria, alguna orientación a nivel local para poder orientar a la persona? Pero siempre buscamos la manera de poderlo orientar y poder ayudar para que se pueda regularizar. Bien. Generalmente quienes migran, migran solos, migran en familia. ¿Cómo es el fenómeno migratorio hoy por hoy, Padre Carlos? Es diverso. Hay veces familias, hay veces encontramos una parte del núcleo familiar llega primero, ya están estables, se traen el resto de la familia, pero siempre vamos a encontrar flujos migratorios. Tiempo atrás, no sé, era más, lo veíamos como ya con un país definido, no sé, voy para Argentina, tomaban el vuelo, llegaban, pasaban por un paso fronterizo que sería el aeropuerto. Hoy en día se vienen, podemos decirlo así, haciendo estaciones que salen, no sé, de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, con la finalidad de llegar a Argentina. O encontramos por la otra parte, por la parte de Brasil, con la finalidad de llegar a Argentina y lleva un tiempo. Y hay veces viene el núcleo familiar o hay veces viene, primero se viene el esposo o la esposa, y después traen a los hijos, la familia y se van reunificando. Claro, me imagino que es complejo, ¿no? Cada una de las historias, aunque sea una sola persona o un grupo familiar donde se necesita el ensamble posterior y todo lo que conlleva la distancia y demás, pero cada historia es particular, me imagino eso, Padre Carlos. Totalmente es particular y la verdad que al menos yo creo que por eso tomé esta decisión de entrar a esta congregación. Somos la única congregación Ujú. que tenemos carisma específico, el servicio a los migrantes. En los 34 países que nos encontramos para servir a los migrantes. Entonces es algo que a mí personalmente me motivó muchísimo. O sea, hay muchas maneras de servir al Señor, pero en el caso de nosotros los escalabrinianos es con esa tarea específica.
Ujú. Contanos tu trabajo ahora sí en Rosario, en Santa Fe, tu actualidad, cómo es que se ensamblan, cómo es que trabajan, con quiénes allí en la provincia de Santa Fe, padre. Aquí, la verdad, en Santa Fe la misión escalabriana es un poco grande. Aquí, aparte de, tenemos una parroquia, está en el centro de la ciudad, está la casa que se llama así, la Casa de Atención al Migrante o Comisión Católica del Migrante, que eso, buscamos eso, como te decía, la capacitación, la orientación, se brindan en esos espacios para poder acompañar al migrante, ¿sí? También tenemos un trabajo a nivel espiritual, alguna riqueza grande que tenemos nosotros acá en Sudamérica es la figura de María, ¿no? Cómo se hace presente de acuerdo a nuestra realidad y país, cómo se va manifestando. Entonces, con los países limítrofes, que es Paraguay, Bolivia, en este tiempo se trabaja mucho lo que es la devoción. Allí en Córdoba también se ve muy, muy grande ahorita en el tiempo de agosto, de la Virgen de Copacabana, la Virgen de Ocupiña, ¿sí? Está también la Virgen de Cacupeconos de Paraguay. Entonces es como ese acompañamiento espiritual. Y aquí en la Arquidiócesis de Rosario también tenemos presencia de todas estas colectividades. Nuevos flujos migratorios está también Venezuela con sus devociones. Entonces, esa primera parte como a nivel espiritual, buscamos la manera de que ellos puedan tener ese acompañamiento de esas devociones que son muy propias y cómo las vamos acompañando en los distintos espacios que tenemos. ¿Qué buscamos? Que el migrante también se pueda integrar a la parroquia o el territorio donde está viviendo. Entonces, ¿cómo poder vamos ubicando o se van ubicando por grupos en ciertos sectores? Entonces, en trabajo con la parroquia territorial, con el párroco, cómo poderlos acompañar y esas celebraciones, cómo van integrando e enriqueciendo la realidad de la parroquia. La persona del migrante también encuentra esa familia que lo acoge, si se puede decir así, y se va integrando en esa realidad. Entonces, es un poquito el trabajo también como de concientizar o hacer incidencia en las parroquias y poder acompañar. Acá en Rosario también tenemos, o algo que acompañamos mucho son las escuelas y las universidades. Tenemos la gracia de la pastoral universitaria y se presenta mucho que los estudiantes que vienen a estudiar medicina, en el caso aquí de la facultad en la universidad pública, el 64% son extranjeros y la mayoría de nacionalidad brasilera. Entonces, acompañar también desde esta realidad en la educación, tenemos escuelas, entonces, ¿cómo poder acompañar para qué? Para que la persona pueda estudiar, pueda tener su silla, pueda seguir adelante y pueda sacar esto, y llevarlo adelante un poco. También hacemos todo lo que es documentación, cuestión salud, todo. Entonces, trabajamos en red con migraciones, con el Ministerio de Educación, con la municipalidad también, porque está también la parte migrante itinerante en la municipalidad. Entonces, ¿cómo gestionamos en red para ir ayudando y acompañando siempre a los migrantes? Es maravilloso el trabajo que realizan allí, querido padre. Vamos a hacer otra pausa musical, invitando a la gente que, aprovechando la presencia del padre Carlos, escalabriniano, de origen colombiano, podamos quizás preguntar cosas que aún no entendemos en relación a los migrantes o que nos cuestan, con corazón abierto, con confianza, para que este sea un espacio de diálogo y de encuentro profundo, para que podamos ver y encauzar de la mejor manera el trato con nuestros queridos hermanos, ¿no? Para que podamos disolver algunas cosas que aún en nuestro entendimiento no concebimos o no entendemos. Al 351-871-593 los esperamos en esta linda mesa que compartimos hoy con el Padre Carlos y todos ustedes en este Acortando Distancias. Mariana, estamos dialogando con el padre Carlos Villar. Viajamos y acortamos distancias hacia la ciudad de Rosario, Santa Fe, para conocer cómo trabaja junto con la congregación de los escalabrinianos en favor de los hermanos migrantes allí dentro de nuestro país. Hay muchas nacionalidades, nos hablabas de muchas nacionalidades, querido padre, los cuales ustedes están trabajando en este caso en Rosario, cuáles son sus costumbres, cuáles son los motivos por los cuales ellos quieren conservar aún, ¿no? Todos esos ritos y costumbres que traen de diversos países. Bueno, yo creo que todos queremos conservar nuestra identidad, nuestra riqueza, donde crecemos, ¿no? Entonces, poder tener un espacio donde lo puedas compartir,
donde ninguno es más y ninguno es menos, sino es un espacio donde podemos compartir, integrar. Yo creo que algo que también buscamos en nuestras parroquias es que tanto el que llega como el que recibe poder poner en común. Yo creo que es el fenómeno de la integración. En ocasiones es algo hermoso y cómo se va enriqueciendo siempre. ¿Sí? Me recuerdo en muchos países, por ejemplo en Italia, que no, no se ve mucho las procesiones o algo que hacemos en nuestros países con la banda. Entonces eso llama la atención. También la devoción, lo espiritual. Yo creo que viene marcado por la persona, la figura de la Santísima Virgen María en sus advocaciones que se van presentando. Muy marcada la persona. Encontramos familias cuando nos visite que tienen su altarcito a la Santísima Virgen María. O sea, entonces todo eso nos va uniendo y yo creo que es algo muy importante en nuestra relación con nuestro Señor a través, en este caso, de la Santísima Virgen María. Entonces yo creo que es algo que nos marca a todos, o al menos, no sé, yo donde crecí, mi familia muy católica, la fiesta, la Semana Santa era algo muy vivido, la fiesta patronal del pueblo, la Virgen del Carmen, la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces eso es muy vivido y cuando tú empiezas a hablar con los otros pueblos, lo vamos viendo también para ellos es importante, de encontrar un espacio donde tú puedes celebrar, puedes compartir y también puedes aprender, porque está el pueblo que recibe y podemos poner en común, es algo muy hermoso. También algo a resaltar, aquí en Ujú. Argentina, en la Constitución, está el Día Civil, si se puede decir, el del inmigrante, se celebra el 4 de septiembre. Por eso a nivel de Bien. iglesia, nosotros celebramos, o sea, a nivel de iglesia casi todo el mes, llamamos el mes, el septiembre es el mes de la Biblia, pero también le damos la importancia al mes del migrante y vamos a tener celebraciones en las arquidiócesis, en todo lado, en ese mes de septiembre, rescatando un poco la figura del migrante. Entonces yo creo que es un poquito Ujú. eso, donde ponemos en común y juntos construimos. Y poder brindar esos espacios porque nos han marcado y marca nuestra identidad, marca nuestra manera de ser, Sí. donde crecimos y todo. Entonces eso también, la parte espiritual me permite conocer mucho también a la persona y yo poderme dar a conocer a los otros. Claro que sí. ¿Cómo son esos espacios? ¿Se dan dentro de las parroquias donde están los escalabrinianos, en una parroquia puntual, en Rosario? ¿Cócómo son los espacios, padre? Vuelvo y te decía, buscamos la manera de que también se integren en las parroquias territoriales, ¿sí? Que no sea solo en una sola parroquia, sino que cada parroquia para poder apreciar la riqueza que trae el migrante. Entonces, en este caso buscamos espacios, es más fácil que el cura se mueva y acompañe a que todos vengan a una sola parroquia. Y así vamos Claro. enriqueciendo. Entonces vamos mirando de acuerdo donde encontramos, por ejemplo, Paraguay los tengo por todo lado, aquí a la periferia, digo periferia, alrededor de la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces, más o menos sobre cerca al 8 de cada mes tenemos la misa y la vamos teniendo en parroquias, en sitios de barrios que son muy de personas de esa nacionalidad, vamos acompañando. La pastoral universitaria tiene su sede en una parroquia cerca de la facultad, entonces también el segundo domingo de cada mes está la misa en portugués y se convoca ahí en este sitio, la verdad que es algo muy hermoso. Este año estamos esperando, vamos a tener la gracia que nos va a visitar el obispo de la Conferencia Episcopal de Brasil, encargado para los brasileros en el exterior y viene a visitar a los muchachos brasileros y vamos a tener confirmaciones, siempre con el apoyo del obispo del lugar, el señor Eduardo, para poderlas tener en portugués. Entonces todo eso, la verdad que va marcando un poco. Entonces que tengamos un sitio específico, sí lo tenemos, es la misión en el centro, pero las celebraciones y todo buscamos siempre la manera de irlos integrando de acuerdo a donde los vamos encontrando, para que también ellos tengan Claro. como ¿Qué ese te punto llama de la referencia. atención de esas celebraciones? Porque son muy bellas, sobre todo las que tienen que ver con María, que después hablamos particularmente de la figura de nuestra madre, ¿no? Pero cómo nos une. Pero ¿qué te llama la atención de estas celebraciones? Muchas son muy coloridas, muy festivas, muy largas, algo otras, ¿no? A ver, yo nací en ese ambiente. Sí, para mí, yo me siento a gusto Claro. cuando voy a una parroquia y me dice, ay, padre, nada como la parroquia donde ustedes están, porque el coro es distinto, nos sentimos, compartimos, pero son muy vividas, muy, por ejemplo, cuando yo estaba en Santiago de Chile, el coro que conforma ahorita la misión son de 8 naciones, Sí. ¿sí? Llega el momento del Wow. cordero, ¿no? Lo ponen en salsa los cubanos. Yo les decía, no sé si seguir en la celebración o Hermoso. la salsa, pero es O algo muy bailar. hermoso. Exactamente, entonces es algo muy hermoso que le daba vida a la celebración, ¿sí? Se va como encarnando
el evangelio, la palabra. Yo creo que eso es muy hermoso, la celebración, el poder compartir, y yo creo que eso va enriqueciendo. Pero yo creo que eso es como la semilla, se va sembrando, no sé si uno verá el fruto, pero la idea es que como ir integrando y que se vaya enriqueciendo, porque siempre es para un mejor, digamos así, para tener una riqueza grande. En Europa, por ejemplo, si tú vas a las parroquias o algo, la verdad que la asistencia del europeo es muy poca, las riquezas son en Es los muy latinos, o poquita. Sí. exactamente, entonces como Es que muy esa frío semilla aparte también, ¿no? Sí. exactamente. Entonces, ¿cómo vamos enriqueciendo desde lo que somos? Y vamos poniendo en común. Entonces es algo bonito. Claro. Hay personas que dicen, uy, esto no será una falta de respeto, porque no estamos acostumbrados, ¿no? A que haya música, instrumentos musicales o que haya hasta baile, ¿no? Bueno, ni hablar de, por ejemplo, los africanos como a través de su danza, su baile, su vestimenta y su expresión corporal honran a Dios también, ¿no? Dentro de la misa y son larguísimas también. Yo creo que, o sea, es la riqueza de la integración, la encarnación, si se puede decir, del evangelio en la cultura. Yo me recuerdo cuando estaba en Claro. Haití, yo iba a la misa, íbamos con un padre colombiano porque él era el formador, yo estaba en experiencia, tenía compañeros haitianos, por la misa que empezaba a las 6:30, terminaba a las 9 de la mañana, ¿sí? Entre los Wow. danzas, bailes y todo. Entonces, cuando uno quiere ir a hacer una misa aquí, no, ¿cuánto demora la misa? Es lo primero que le preguntan a uno. 40 minutos, que no pase de ahí, padre. No es eso, yo creo que hay Cierto. veces el momento hace Mm, vivirlo y en algunas culturas es muy, muy importante, ¿sí? Y hay veces, entonces yo creo que es eso, sí. cómo conocer, entender el por qué. Yo creo que ahí va. Cuando uno empieza a conocer a la otra persona, se empieza a interesar. A veces es lo que nos falta, Mm, conocernos, compartir más a fondo. No entablamos una relación. Hoy en día hay veces uno llega a las comunidades y va por cumplir un rito, puede ser, entonces no tiene sentido. Cumplir mi rito y chao. No, mm. yo creo que hay veces el venir de otra tierra, que lo estamos dejando todo en contra, y siento que me siento acogido, empezamos a compartir, la verdad que es una riqueza grande. Como que no tenemos el Evangelio dice ser como ligeros de equipaje, ¿no? Entonces yo creo que ese ser ligeros de equipaje, que hemos dejado todo y estamos empezando a renacer, entonces yo creo que me lleva a compartir, a poder entablar relaciones, ¿sí? Y eso Muy enriquece nuestra lindo. Creo que sí. celebración. Por supuesto, pero hablando puntualmente, padre, de la celebración, para todos tiene que ser una fiesta, ¿no? Más allá Total, de que nos animemos o no a mover el cuerpo, a bailar, porque uno reza también con el cuerpo, puede orar totalmente. con el cuerpo, honrar a Dios con el cuerpo, alabar a Dios con el cuerpo. Más allá de eso, me parece que observando a estos hermanos que con tanta alegría y color honran al Señor y lo alaban, hay un movimiento interno que no nos puede pasar desapercibidos, que es cuánta frialdad que tenemos muchos al asistir a la celebración eucarística, al hacer la fila para comulgar, con qué disposición lo hacemos, cómo recibimos al Señor, ¿nos da alegría o es monótono? ¿Nos da alegría o es un ritualismo? ¿Cuántas preguntas que surgen de esto, no? Ujú. Por eso digo, pero yo creo que está en uno poder enriquecer, ¿no? Y poder poner en común y poder acompañar. Y yo creo que uno se va contagiando de lo hermoso y de lo bueno. Entonces yo creo que eso alegra mucho también. Es cierto, querido padre. Bueno, dentro de las comunidades de migrantes en Santa Fe hay hermanos venezolanos. Sí, claro. Hay hermanos venezolanos. Te quería preguntar cómo están tomando esto de las elecciones en Venezuela. Pude dialogar con algunos hermanos que están muy angustiados, muy dolidos por esta circunstancia. ¿Cómo sentís que ellos toman esta situación en particular? ¿Qué te han comentado? Estuve acompañándolos un poquito el día domingo, que fue el día de las elecciones, a la espera de los resultados. Se reunieron era un bar, creo que es un bar venezolano, y pudimos hacer una oración y teníamos como siempre la esperanza, ¿no? De que el pueblo pueda salir de esta encrucijada, de esta situación, que empezara como ese cambio que yo creo que todo ser humano necesita, después de sentir libre, feliz y realizado, de poder de pronto, como lo decíamos allí cuando compartíamos, poder volver a su país, poder compartir con su familia, bueno, todo lo que está pasando y que hemos visto que ya llevan varios años y todo lo que ellos han vivido y que han tenido que salir y siguen sufriendo. Se estaba esa esperanza cuando se dio los resultados, que bien lo han mostrado los medios de comunicación,
se siente uno como que la palabra que está dando mucha vuelta, yo creo que es muy cierto, el fraude, y como ante esa realidad, ¿qué se puede hacer? Y yo creo que ahorita es acompañarlos. Hoy hay una convocatoria, nos vamos a encontrar en el Monumento a la Bandera, 19 horas, yo termino mi ICB para allá, y es estar allí, acompañar al pueblo venezolano en este momento. La verdad que no es justo, no es justo. Yo creo que todos queremos sentirnos bien, un país que viva verdaderamente la democracia, donde todos seamos reconocidos, tengamos nuestros derechos y nuestros deberes y que todos hagamos parte, ¿no? No de pronto esa injusticia que se ve o lo poco que se ve cuando uno habla con la persona venezolana, la injusticia que viven en su país, en sus regiones, todo eso tiene que cambiar, pero no va a ser fácil ese cambio. Entonces yo creo que es acompañar, ponernos en la mano del Señor, no perder la esperanza, que tampoco haya mucho derramamiento de sangre, porque ya se está viendo, ya hay Mm, víctimas, todo lo que se está viendo. sí. Es como seguir de manera pasiva, pero en el sentido de paz, pero poder también que se dé algo justo, ¿no? Es un poco lo que están pidiendo muchos países, que como que si hubo fraude verdaderamente, poder pues, ser coherentes. Pero bueno, vamos a ver. La esperanza es lo último que se pierde. Cierto. Muchos tienen esto que comentabas hace un ratito, querido padre, ¿no? El ansia de volver. Un migrante quizás no se despide de su patria para siempre. Muchos de ellos, después de muchos años, tienen esta posibilidad de retornar a su tierra, retornar a su patria. Yo creo que es lo que todo, bueno, en el caso mío de pronto no, porque es una opción de vida, ¿no? Religiosa, hacerme migrante con el migrante y estoy invitado a vivir por reglas de vida la experiencia del migrante. Yo creo que toda persona que sale de su país siempre va a salir por un bienestar o buscar algo, pero su ideal, cuando tú lo escuchas, es volver en algún momento a su tierra, ¿sí? Yo me recuerdo muchos compañeros que tengo en Estados Unidos, en España, vamos porque vamos a trabajar, esto, lo otro, pero la idea es ahorrar, poder tener nuestra inversión en Colombia y poder volver y estar de cierta manera mejor. Entonces creo que todo migrante tiene ese sueño de poder volver a su tierra. Y con el tiempo las cosas van cambiando y van dando otro rumbo, esto, lo otro, pero yo creo que eso siempre va a estar. Y ellos, por más, y más en el caso de los hermanos venezolanos, que no es tanto por gusto o algo así que salieron, sino por la situación que se vivió en el país y se sigue viviendo, Claro, han salido, ¿sí? Entonces yo creo claro. que lo más normal, quiere volver a su tierra, vuelvo y le digo, si se da el cambio de este gobierno, si ese presidente, no sé, si se da lo justo, llegar a ser electo otra persona, es un cambio, pero un cambio es un proceso, que no sea en un abrir y cerrar de ojos, como acompañar también este proceso. Pero bueno, es un inicio. Así es. Hay mensajes de la audiencia, querido padre Carlos. Gonzalo dice, yo creo que a los hermanos extranjeros los etiquetamos por su forma de hablar, su color de piel, sus costumbres y que muchas veces no los respetamos, ¿no? Nos dice Gonzalo. ¿Observás esto en algunas ocasiones o observaste en tu recorrido por la Argentina, padre? Yo la verdad me siento, primero yo casi no utilizo el clériman, siempre ando con mi crucecita, pero no clériman, ¿no? Y en muchos sitios me han tratado mal por ser extranjero, Mm. ¿sí? Y hay veces hasta los mismos extranjeros o los mismos locales me han tratado. Cuando se dan de cuenta que es el sacerdote, no saben dónde esconderse. Ay, qué padre, disculpe, me perdone. Pero sí, sí lo he vivido en carne propia y pasa. No, o sea, yo creo que todos merecemos el respeto, merecemos ser escuchados, ser tratados independiente de, Mm. ¿sí? Yo creo que hay veces nos pasa y está, se ve mucho. A nivel interno, hay veces hasta en el mismo país, no sé, puede ser que de una provincia se ha tratado distinto porque viene de distinta provincia, es normal, se creen algunos más, otros Cierto. menos. Entonces yo digo, ser tolerante ante esa realidad, pero también cuando pasa eso, que me ayude a crecer y a reflexionar. Cuando lo he pasado, después he hablado con la persona, no me parece. Si yo no soy sacerdote, entonces merezco que me traten así, pero pues es sacerdote y me traten así. Yo creo que no. Somos seres humanos, somos personas y tenemos igual dignidad. Entonces ahí es donde tenemos que hacer Mm. énfasis. Pero sí, sí pasa. Sí. ¿A qué tenemos que prestarle atención
trabajando los cristianos en relación a nuestros hermanos migrantes. ¿A qué estamos invitados a trabajar? Como si fuese un punteo de algunas cositas que vos viste a lo largo de tu ministerio sacerdotal en relación a la congregación de los escalabrinianos, tu experiencia en relación con los migrantes, lo que te han contado. ¿A qué le tenemos que prestar atención en el trato con nuestros hermanos migrantes? Yo creo que saberlos escuchar, ¿sí? Acercarnos y escuchar. Migrantes vamos a tener siempre, de acuerdo a las realidades de los tiempos, los signos de los tiempos, vamos a tener muchos flujos migratorios. Ahorita estamos viendo el flujo migratorio de Venezuela, pero antes, me acuerdo, antes de Venezuela estuvo los haitianos, ¿sí? Y por lo del terremoto, todo lo que pasó en el 2010, y aquí en Sudamérica llegaron muchos a Brasil, llegaron muchos acá a Argentina. Entonces yo creo que vamos respondiendo de acuerdo a sus necesidades, entonces el podernos acercar y el poder escuchar y acompañar. Yo creo que es para nosotros como extranjeros, digo, qué feliz yo me siento cuando me dicen, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Porque alguien se preocupa por mí. Lo hace de pronto mi mamá que está en Colombia, pero alguien estando aquí, eso, la verdad que eso lo hace sentir, diríamos, son pavadas, cosas sencillas, pero eso lo hace sentir uno familiaridad, ¿sí? Y esa Es preocupación, cierto. cómo Padre poder de pronto, Carlos, sí, cómo adelante. poderse, o sea, al escuchar vamos identificando necesidades, ¿sí? Que de pronto un flujo migratorio no se necesita orientación en la documentación, otros orientación para poderse estabilizar. Una de las nuevas misiones que vamos a tener, misión no, en realidad que vamos a tener acá es que vamos a poder abrir una casa o refugio para migrantes confiando en Dios a partir de noviembre, diciembre de este año. Qué Estamos bueno. recuperando espacio porque lo he pasado con los mismos migrantes. Me llegan, padre, yo estoy llegando, necesito donde poderme hospedar, necesito donde poderme. Y el migrante es una realidad. ¿Qué hacemos nosotros? Hablar con Cáritas o hablar con, no sé, con la municipalidad, pero Mm. están los refugios para la gente en situación de calle. Es verdad, pero ellos no son gente en situación de calle. Están en un proceso, pero no son gente en situación de calle. Entonces, como con esa realidad específica, donde de acuerdo a las necesidades vamos pensando cómo poder ir acompañando y resolviendo, orientando. Pero para eso tenemos que escuchar y de acuerdo a la realidad particular ir respondiendo a eso. Ay, contanos de esa casa, por favor, porque quizás hay muchas personas que nos están sintonizando y viendo desde Rosario Santa Fe que quisieran colaborar de alguna manera o asomarse a la obra. ¿De qué se va a tratar? ¿Cómo es el proyecto? Contanos. El proyecto de nosotros, pues, digo, nosotros, no sé, la congregación escalariana siempre piensa en eso. En muchas de nuestras misiones tenemos casas de acogida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el migrante necesita ese refugio. Algunas son transitorias, 10, 15, 20 días, están llegando, donde poder estar, tener un plato de comida o algún acompañamiento y una orientación en cuestión laboral y en cuestión de documentación. Es un poquito de ese modelo que hemos tenido. Tenemos en Santiago de Chile, tenemos en Brasil, acá en Argentina, en Mendoza, también la tenemos ahorita en Buenos Aires. Poderlo, aquí tenemos ya el espacio físico. Entonces era una casa que estaba en comodato, no se renovó, la congregación decidió no renovar más ese comodato, sino abrir ese refugio para el migrante. O sea, personas que van a llegar de acuerdo a la realidad, como poderlos recibir, poderles brindar su orientación, tener un espacio para poder descansar, poderse sentir cómodo y poderlo ayudar en ese proceso de integración. Porque no es fácil cuando llegan, el año pasado, en esta ola invernal, personas que pasaban en situación de calle, familias enteras. Y entonces las mujeres para un lado, los hombres para otro lado, los niños, entonces desintegra la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder acompañar a una familia migrante de pronto? Mire, esto es para ustedes familia y están acá, porque es una realidad muy distinta. Entonces es eso lo que queremos empezar. Está el proyecto, vuelvo y digo, no solo lo trabajamos como congregación, tenemos el espacio físico y tocamos puertas siempre a nivel nacional e internacional con distintas entidades que siempre nos apoyan y que están para ir de las Naciones Unidas y todo. Entonces, ¿cómo vamos trabajando en red para ir respondiendo a estas necesidades de acuerdo que vayan presentando? Entonces tenemos el espacio físico, ahorita es volver a poner la casa en condiciones y empezar a organizarla para gestionarla y empezar a funcionar. Qué maravilla. Vamos a rezar por ese proyecto, querido Padre Carlos. En un ratito Gracias. nosotros rezamos el Ángelus a las 6 de la tarde, ¿no? Y vos hablaste en muchas ocasiones en esta charla de la figura de María como ese ejemplo de integración en diversas apariciones alrededor del mundo venía vestidita de acuerdo a la cultura, sin ir más lejos, en México, ¿no? Nuestra Señora de Guadalupe, como la simbología
de esa pintura que se ha impreso en la tilma de San Juan Diego, tenía muchas características del pueblo de San Juan Diego, ¿no? Ella quiere estar cerca de su pueblo y creo que es la que puede darnos pautas de unión, de integración, de acogida a nuestros hermanos. Y son los propios hermanos migrantes los que nos enseñan que ella es como madre la que nos une como un pueblo entero, sin distinción y sin discriminación. Es muy cierto, yo creo que lo has dicho. La Virgencita nos une, más en el contexto suramericano, latinoamericano. La figura mariana es muy, muy importante. Cada país tiene su devoción. Acá tenemos Nuestra Señora del Rosario, aquí la catedral, la ciudad lleva el nombre de la Virgen Nuestra Señora del Rosario. Argentina, Nuestra Señora de Luján, es muy importante, está el santuario, y así sucesivamente. Entonces cada país tiene su devoción, su patrona, y la verdad que es muy hermoso ver cómo María se manifiesta, porque cuando tú miras la devoción, cada imagen tiene su historia, su devoción, su aparición, y cómo eso atrae al pueblo, y es muy importante para el pueblo, y cómo eso nos va uniendo y nos va, independiente de, se hace presente y nos va uniendo. Yo creo que es algo muy hermoso, la Es figura de cierto. María, modelo también de integración para nosotros. Padre, aprovechando tu presencia como sacerdote y sabemos que nos están escuchando muchos hermanos migrantes a lo largo y a lo ancho del país a través de la frecuencia y la imagen de Radio María TV, quizás te pedimos una bendición, ¿no? Sobre todo para el pueblo de Venezuela y todos los migrantes que están en esta transición, que están tratando de encontrar su lugar, para que también seamos tierra fértil y de acogida cada uno de nosotros. Voy a hacer la oración, si me lo permite, de San Juan Bautista Spalabrini, que es el padre de los migrantes, Claro que nuestro sí. fundador. Y bueno, ya que es santo, entonces tenemos la oración. Oración a San Juan Bautista Scalabrini. Oh San Juan Bautista Scalabrini, con el corazón del obispo y el fervor del apóstol, te hiciste todo para todos. Escuchaste el clamor de los migrantes, hablaste en su nombre, defendiste sus derechos. La Eucaristía fue su fortaleza, la cruz de Cristo tu refugio. En María, Madre de la Iglesia, encontraste tu consuelo. Por tu intercesión, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conceda la paz a toda la humanidad. Proteja a quienes atraviesan mares y fronteras, sostenidos con la esperanza. Bendiga a nosotros y a nuestros hermanos y seres queridos, y nos conceda la gracia que confiamos a tu corazón de Padre. Amén. Que sea nuestro Amén. santo fundador, San Juan Bautista Scalabrini, Padre de los migrantes, también María, Madre de los migrantes, que les bendiga y les acompañe siempre a cada migrante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, querido Padre Carlos. Hermoso el encuentro contigo. Rezamos por tu ministerio, por todos los escalabrinianos en la Argentina. Muchas gracias por lo que están haciendo por muchos hermanos. Y nos unimos en este trayecto y recomendación que nos dabas, ¿no? También, de alguna manera, abrir el corazón, ser casa para otros, ser tierra fértil para otros y trabajar siempre el terreno de nuestra alma para la acogida y el abrazo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio María TV. Gracias a ustedes por la posibilidad de poder compartir, de poder, sí, muy poca o pequeña experiencia, poner una semillita en común. Y la verdad que una alegría grande poder compartir y estar en esos espacios. Bueno, muchísimas gracias y lo que podamos siempre Muchas apoyar. gracias. Bueno, pues Un buena abrazo. tarde.